Amigas y amigos, es importante dentro de la Iglesia el amor y veneración que le tenemos al Papa. A veces se alzan voces en contra de la devoción que tenemos al obispo de Roma. Dicen algunos, ¿por qué tanta manifestación de piedad que parece debe estar reservada a Jesucristo en persona y nada más que a Él? Dependerá de lo que respondamos a esta pregunta. ¿Quién es el Papa? Y la respuesta mejor, la más sencilla, la que lo compendia todo es esta. El Papa es el vicario de Jesucristo en la tierra. Hoy, injustamente, erróneamente, algunos no quieren esto de vicario de Jesucristo, sino simplemente llaman al Papa el sucesor de Pedro. Es cierto. Pero entonces, ¿qué era Pedro? Un apóstol más, como otro cualquiera. El primero entre iguales, pero no con un cargo superior. Nosotros nos mantenemos firmes en nuestra fe. El Papa, sucesor de Pedro, es verdadero vicario de Jesucristo. Es decir, el que hace sus veces para toda la Iglesia. Y por eso amamos al Papa, porque amamos a Jesucristo. Y porque amamos a Jesucristo, amamos al Papa, su representante, su vicario, el que hace sus veces entre nosotros. Se nos responde a esta nuestra afirmación. También los otros obispos son representantes de Jesucristo, como sucesores de los apóstoles, y hacen sus veces en la tierra, y no solo el obispo de Roma. Es muy cierto, el Papa como obispo es igual que los demás, pero al decir obispo de Roma, han dado en el clavo de la cuestión. Todos los obispos de la Iglesia Católica enlazan con los apóstoles como cuerpo, como grupo, como colegio. Pero el obispo de Roma liga directamente con Pedro, a quien Jesucristo constituyó cabeza de los apóstoles, lazo de unión entre ellos y al que encomendó. Confirma en la fe a tus hermanos, a los demás apóstoles. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, es decir, a todo el rebaño. Lo mismo a los pastores que a las ovejas. Porque solo a Pedro le dijo, al cambiarle el nombre de Simón por el de roca, piedra, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo es la que está edificada sobre la roca, es la señal indefectible. Dios ha tenido una especial providencia en mantenernos íntegra la lista de los sucesores de Pedro en la sede de Roma. Que Pedro fue el primer obispo de Roma, que murió en Roma y que sus restos descansan en ese sitio preciso del centro de la Basílica del Vaticano en Roma, es una cuestión histórica que está fuera de toda duda y que ningún enemigo de la Iglesia Católica, por mucho que se empeñe, puede contradecir. El que lo hiciera quedaría en el ridículo más total. De ahí nuestra seguridad de que el Papa actual, como el anterior, como el que le seguirá, es sucesor directo de Pedro y por lo mismo vicario de Jesucristo para toda la Iglesia. El segundo milenio acaba con una lista que llega a 264 papas sin ninguna interrupción, desde Pedro el pescador de Galilea hasta Juan Pablo II. Con él acaba el segundo milenio. Vienen los primeros papas del tercero, Benedicto XVI, Francisco. Gracia extraordinaria de Dios a su Iglesia. El que sepamos esto con la certeza más absoluta. Con el Papa
Contemplamos un espectáculo maravilloso de unidad en la Iglesia. Sin el Papa, habría tantas opiniones y tantas iglesias como cabezas. Y la Iglesia sería esto, un divertido rompecabezas. Con el Papa no hay más que una Iglesia, la de Jesucristo. Con el Papa contemplamos otro espectáculo maravilloso de seguridad en la Iglesia. Ese "sobre ti edifico mi Iglesia" resulta inapelable. No deja ninguna duda a nuestra fe, porque donde está Pedro está la Iglesia. Donde está la Iglesia está Cristo. Con el Papa contemplamos otro espectáculo maravilloso de comunión en la Iglesia. Todos los obispos, unidos entre sí por el sucesor de Pedro, y todos nosotros unidos con nuestros obispos y el Papa, mantenemos la unidad total de fe y de caridad. Por eso, el que se desgaja de los obispos y del Papa, se desgaja a sí mismo de la Iglesia instituida por Jesucristo. Con el Papa contemplamos otro espectáculo maravilloso de tranquilidad en la Iglesia. Ya nos pueden perseguir, ya pueden surgir creencias opuestas a nuestro alrededor. Todos los opositores van cayendo uno tras otro y la Iglesia Católica sigue en pie, porque tiene la palabra del Señor. Pedro, sobre esta roca edifico yo mi Iglesia, y todos los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Siendo todo esto así, ¿qué decimos en definitiva? ¿Podemos amar o no debemos amar al Papa? Si en el Papa vemos a Jesucristo, ¿no es a Jesucristo a quien veneramos en el Papa? Un famoso periodista ha sintetizado lo que es el Papa, sobre todo en nuestros días, cuando dice que en él vemos no un peso, sino un regalo de Dios, no un amo contra el cual nos vamos a rebelar, sino un Padre al que seguimos con confianza, no un repetidor monótono de verdades pasajeras y de moda, sino un maestro de aquella verdad que nos enseñó el mismo Dios a costa de la cruz. Estamos con el Papa y amamos al Papa teniendo fe en la palabra del Señor, que confía su Iglesia a Pedro y le constituye vicario suyo. Se explica nuestra adhesión y veneración al Papa. Esta devoción es un acto de fe y amor al mismo Jesucristo. No tenemos miedo entonces. Al estar con el Papa, estamos con Jesucristo. Y en el Papa amamos al mismo Jesucristo. Queridos todos, que Dios nos bendiga en su Iglesia. Gracias por su atención.